Vamos a poner atención, mis hermanos, en la palabra de nuestro Señor, porque como lo acaba de mencionar nuestro hermano Alejandro, es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos tener la seguridad de que este libro que usted y yo tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. No puede haber, mis hermanos, ninguna duda. El día de hoy, mis hermanos, yo quiero compartir este tema que se llama por nombre el poder de la duda. Y el día de hoy, mis hermanos, yo quiero que analicemos con todo nuestro corazón en qué momentos hay peligros por dudar. ¿Sí? Las dudas son un peligro para nuestra vida. Las dudas, mis hermanos, nos pueden afectar tanto, de tal manera que está en riesgo aún nuestra vida cristiana. La relación que nosotros pudiéramos tener con nuestro Dios. Por esa razón, mis hermanos, el día de hoy yo quiero compartir este tema, el poder de la duda. Y yo quiero que recuerdemos este pasaje. Hace un rato mi hermano Alejandro lo mencionó también. Mateo capítulo 28. Vamos a buscar ahí, mis hermanos, en nuestra Biblia, este evangelio de Mateo capítulo 28. En este capítulo, mis hermanos, se está relatando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús resucita y dice que se le aparece a sus discípulos. Vamos a dar lectura, aunque en mi presentación solo tengo anotado el 16 y el 17, yo quisiera que le diéramos lectura a los versículos anteriores para ver un poco el contexto del tema que nosotros estamos hablando, ¿sale? Estamos en Mateo capítulo 28, ¿sí? No sé si usted ahí en su Biblia tenga ese subtítulo de la resurrección, ¿sale? Entonces, vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, vamos analizando un poco, mis hermanos. Dice el día de reposo. ¿Recuerda usted cuál era el día de reposo? El sábado. Ok, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana entonces? Es el domingo, ¿sale? Entonces dice que estas mujeres, María Magdalena y la otra María, habían venido a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. A ver, mis hermanos, ¿se imagina esa escena? Se lo vuelvo a leer. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Usted cree esa palabra, mi hermano? ¿Usted cree que los ángeles de Dios pueden estar entre nosotros? Amén. Eso es algo que usted y yo tenemos que atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros no podemos dudar para nada de la obra de Dios en este mundo y mucho menos de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la duda nos puede afectar. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Permítame aquí un momento, mis hermanos. Hasta este momento al Señor Jesús no lo habían visto. Pero entonces, cuando es removida la piedra, dice que el ángel desciende y se sienta en esta piedra. Y les da una noticia a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Las mujeres creyeron en esa palabra, aunque no habían visto al Señor Jesús, pero creyeron en esa palabra. Usted y yo no vemos al Señor Jesús cuando estamos orando, pero tenemos que creer que Él está y que Él escucha nuestras oraciones. Estas mujeres creyeron en la palabra que se les dio, y entonces el ángel les dio la indicación: vayan y avísenle a sus discípulos, porque los va a encontrar en este lugar, en Galilea. Entonces las mujeres, sin ver al Señor, fueron, y en el camino, mientras iban, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se les apareció. ¿Cuál fue la reacción de estas mujeres? Se arrojaron, le abrazaron, le empezaron a adorar. Mis hermanos, esa es la reacción que tú y yo debemos de tener en cada momento que buscamos la presencia de Dios, si de verdad hay fe en nuestro corazón. No tenemos que dudar de la palabra de nuestro Señor. Versículo 9 dice: y he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos guardas, dice que fueron de chismosos con sus líderes, diciéndoles todo lo que había sucedido. Versículo 12. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sí? Los soldados que estaban ahí de guardia dieron ese chisme a la gente: es que vinieron y robaron el cuerpo, pero no dijeron la verdad. Ok, mis hermanos, ahora sí llegamos a los versículos 16 y 17. Dice de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Tristemente, mis hermanos, en las congregaciones, en la iglesia de Jesucristo, hay muchos que siguen dudando. Hay muchas personas que por dudar de la palabra de Dios se pierden la bendición que Dios tiene para ellos. Vemos el ejemplo de estas dos mujeres. Recibieron una palabra diciendo que Cristo había resucitado, que Jesús resucitó, y su recompensa fue ver al Señor. Fueron las primeras mujeres que se encontraron con el Señor. Es una bendición, mis hermanos, no dudar. Pero aquí dice que cuando los discípulos vieron al Señor Jesús, dice, y cuando le vieron le adoraron. No todos, pero algunos dudaban. Y el dudar, mis hermanos, es un peligro
para todos nosotros. El poder de la duda tiene la capacidad de destruir nuestra vida espiritual. Y yo quiero mostrarte algunos de los ejemplos que vienen en la palabra de nuestro Dios en momentos de duda. Todos recordamos, por ejemplo, la historia cuando Moisés ya está llegando a la tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel. Esa historia, mis hermanos, nosotros la encontramos en Números capítulo 13, versículos del 27 al 14, 12. ¿Sí? Capítulo 13, 27 y la historia es hasta el 14, 12. Le voy a dar lectura, mis hermanos. Usted me va siguiendo con su vista. Y la palabra de Dios dice de esta manera en el capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces tenían una misión. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negev y subid al monte. Ok, mis hermanos, estas 12 personas tienen una misión: ir a investigar qué es lo que había en aquella tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán era la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Dice en el 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, fíjense lo que reportaron estas personas, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. Y dice en el 14: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijos de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Estaba ya la tierra prometida, donde él dice que fluye leche y miel. Esta palabra de leche y miel es como una palabra simbólica donde dice que va a haber bienestar. Era un lugar de abundancia, de bendición. Pero cuando estas personas, de los 12 espías que fueron a ese lugar, 10 dijeron, sí, sí hay mucha bendición, pero también hay gigantes. También hay guerreros. También hay personas que yo creo que no las vamos a poder derrotar. 10 de los espías dijeron, es imposible que nosotros podamos ganarle a esas personas. ¿Por qué? Porque son gigantes. Pero de entre estas 12 espías, mis hermanos, 2 dijeron, sí se puede. ¿Sabe qué? 10 personas dijeron que no iban a poder. Dudaron de la palabra de Dios porque Dios ya les había dicho que esa era una tierra que les iba a ser entregada. Así nos pasa muchas veces a nosotros, mis hermanos. Dios nos promete bendición. Dios nos promete bienestar. Dios promete estar con nosotros en los momentos difíciles. En los momentos cuando no tenemos empleo, Dios dice, ahí estoy contigo. Cuando nosotros estamos padeciendo enfermedad, Dios nos dice, ahí estoy contigo. Pero muchos de nosotros cedemos a la duda. Y decimos, ¿y si no? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me provee de ese empleo? Pero aquí, mis hermanos, 2 personas dijeron, sí se puede, podemos llegar, podemos conquistar. ¿Por qué? Porque Jehová ya lo ha dicho, porque Dios dio la palabra y eso es en lo que nosotros tenemos que confiar. Nosotros debemos de atesorar esa palabra en nuestro corazón. El Señor está con nosotros. Las personas que dudaron, mis hermanos, lo dice en el versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Los que dudan se pierden de la bendición de Dios. Nosotros vemos también en Mateo 14, Jesús anda sobre el mar. Mateo 14 del 22 al 33. El Señor Jesús los mandó a que se adelantaran en una barca y ya siendo de noche, el Señor Jesús los alcanza, pero ¿de qué manera? Caminando sobre el mar. Pero como era de noche, los que estaban en la barca no alcanzaban a ver bien al Señor Jesús. Algunos de estos discípulos se espantaron diciendo que era un fantasma. El Señor Jesús dice que se acerca a ellos y les dice, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Pero uno de ellos, el más valiente de todos, ¿no? Pedro, dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua para acercarme a ti. ¿Sabe qué? Nosotros hacemos ese tipo de peticiones a Dios. Hay veces que nos arriesgamos a decirle, Señor, si eres tú, ayúdame en esto. Señor, si de verdad eres el Dios Todopoderoso, ayúdame a yo hacer esto que para mí es difícil, que para mí es imposible. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús le contestó y le dijo, ven. Esa historia, mis hermanos, la encontramos ahí en este pasaje, Mateo 14. Entonces el apóstol dice que baja. ¿Usted puede imaginarse esa escena, mis hermanos? ¿Usted se bajaría de la barca? Si el Señor Jesús le dice, ven, lo dudaríamos.
Yo estoy seguro que en nuestra mentalidad dudaríamos de la palabra del Señor. Pero cuando Dios te dice, ven o ve, tienes que ir. Porque Él ya lo dijo. Porque Él es el Todopoderoso. Porque para Él no hay imposibles. Entonces este siervo, Pedro, viene y empieza a caminar sobre el agua, puesta la mirada en el Señor Jesucristo. Se imagina así como un bebé, ¿no? Cuando está aprendiendo a caminar, puesta la mirada en un objetivo, en el Señor Jesús. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Cuando el apóstol baja la mirada, desvía su mirada del Señor Jesús y ve lo que está sucediendo, que es imposible que un hombre camine sobre el agua, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se empieza a hundir. La duda lo iba a ahogar. Dejó de creer en la palabra del Señor Jesús para comenzar a creer en sus propias ideas, en su propio entendimiento. La duda, mis hermanos, te puede ahogar. Por eso nosotros aquí les exhortamos. Creamos en la palabra de Dios. Creamos en lo que el Señor nos está diciendo en cada una de las enseñanzas que nosotros tenemos. Debemos de creer en lo que el Señor nos ha dicho. ¿Para qué? Para no pasar y ahogarnos, para no sumergirnos. El regaño del Señor Jesús. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, iglesia? ¿Por qué dudaste del poder de Dios? El Señor te dijo: camina conmigo y te va a ir mejor. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero muchas veces nosotros dudamos y nos comenzamos a hundir. Es el peligro, es el poder de la duda. Nos puede afectar en nuestra vida espiritual. Un ejemplo más, mis hermanos. Marcos 9, del 14 en adelante. Este pasaje fue uno de los que más han fortalecido mi fe en el Señor. Trajeron a un muchacho que tenía un demonio, ¿sí? El padre intercediendo por sus hijos. Trajeron primero a los discípulos. Pero ¿qué dice? Lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron. No pudieron sacar ese demonio, ese espíritu. El Señor Jesús les dice entonces: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. La duda, la incredulidad, mis hermanos, no nos deja movernos según el plan de Dios. La incredulidad nos va a mantener siempre quietos, mis hermanos. Entonces, vemos en el versículo 21, dice el Señor Jesús. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. ¿Qué edad tendría este muchacho? ¿Qué edad se imagina usted? ¿Tal vez unos 20 años? Probablemente. ¿Qué edad tendría siendo niño? ¿Tal vez desde los 5 años? Vamos solo a imaginar 15 años con un espíritu inmundo. Dice entonces: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. 15 años atormentado por un espíritu. Le echa en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Esa es la misma pregunta que nosotros le hacemos al Señor Jesús muchísimas veces. Señor, si puedes, ayúdame. Si puedes, haz esto. Si puedes, haz el otro. Entonces el Señor Jesús en el 23 responde. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que tú le has estado pidiendo al Señor? ¿Cuánto tiempo le estás pidiendo eso? ¿Desde hace cuánto tiempo? El Señor te responde el día de hoy y te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros recordamos Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hagamos como estas mujeres, no vieron al Señor Jesús, pero creyeron. Nosotros no hemos visto presencialmente o en persona, no lo hemos visto, pero creemos que el Señor Jesús está entre nosotros y que Él escucha nuestras oraciones y que Él puede atender. Pero ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesús. Ahí mismo en Marcos 16. Vamos ahí adelantito, mis hermanos. Marcos 16. Versículo 14. Nos dice de esta manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué es un reproche, mis hermanos? Es un reclamo. Y así Dios nos reclama el día de hoy. Bueno, ¿qué no escuchas? Bueno, ¿qué no entiendes mis palabras? ¿Por qué no crees? ¿Por qué te olvidas de lo que yo te he dicho? El Señor Jesús dice que se presentó a reprocharles. El Señor quiere que nosotros, mis hermanos, pongamos de nuestra parte, pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier momento de dificultad. El Señor quiere que nosotros no desviemos la mirada de lo que Él ya nos ha dicho, de lo que Él ya ha establecido. Tal vez te has estado desanimando o deprimido porque has sentido que tus dudas te han impedido recibir la respuesta de Dios. Pero mira la confesión de este padre, del niño al que Jesús le concedió un milagro. Dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Esa debe de ser la petición de cada uno de nosotros. Esa es mi petición en cada día. Señor, ayúdanos, alimenta nuestra fe. Debemos nosotros de poner nuestra confianza en Dios, en creer las palabras de nuestro Señor Jesús. El Señor dice aquí, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Afortunadamente, hermanos, Jesús trabaja aún con una fe del tamaño de una semilla de mostaza. En la misma historia, pero de la versión de San Mateo, Jesús dice a sus discípulos que fracasaron miserablemente. Ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Todos hemos identificado o conocemos una semilla de mostaza como un alpiste, tal vez. Prácticamente ese, si no es que más pequeño. Bueno, pues esa es la medida de fe que Dios pide que nosotros tengamos.
Mis hermanos, nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor, en cada una de sus promesas. ¿Por qué? Porque si no, entonces nuestra vida cristiana no va a crecer. No va a haber un crecimiento espiritual si nosotros no hacemos caso de la palabra de nuestro Señor. Y en el versículo que sigue, mis hermanos, es un versículo pero para nosotros como iglesia. Pero de aquí en adelante, mis hermanos, a nosotros nos va a tocar decidir si creemos en Dios o vamos a seguir reuniéndonos como cotidianamente lo hacemos. A lo mejor lo hacemos por costumbre. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Si nosotros seguimos reuniéndonos solo por costumbre, vamos a seguir viendo las mismas caras. No va a haber un crecimiento. Mateo 28, mis hermanos. Con estos versículos voy a terminar. Y discúlpeme, por favor, discúlpeme si voy a ser repetitivo. Pero es necesario que se mencione esto. En Mateo 28 todos conocemos la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mis hermanos, tiene dos divisiones. Número 1, en este pasaje tenemos una orden de parte de Dios y tenemos una promesa. Número 1, la orden es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es algo que a ti y a mí nos toca hacer, ¿sale? Es algo en lo cual nosotros tenemos que poner en práctica y podemos empezar desde nuestro hogar. Tenemos que empezar con nuestra familia primero. Estar enseñándoles, estar hablándoles de la palabra de Dios. Ok, si en nuestra familia ya lo comunicamos, ya predicamos el mensaje de Dios, vayamos ahora con los familiares, con nuestros primos, tíos, sobrinos, con las personas que están a nuestro alrededor. Ok, y si usted ya lo hizo con ellos, vayamos con los que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, en donde nosotros nos estemos moviendo, mis hermanos. Tenemos que llevar ese mensaje, esa palabra de nuestro Señor. Y mire, mi hermano, la promesa que Dios nos da es esta: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hay una petición y hay una promesa. Si tú vas y predicas, yo voy contigo. ¿Usted cree eso, mis hermanos? No lo dudemos. Creamos que Dios está ahí junto a nosotros y Él nos va a dar lo necesario para que podamos nosotros compartir la palabra de Dios de la manera correcta, de la manera bíblica. Tenemos promesas, pero también tenemos órdenes. Si nosotros queremos que las promesas se cumplan, seamos obedientes a las órdenes de parte de nuestro Señor. Emanuel. Hechos 1:8. Orden. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acuérdate, mis hermanos, que cuando habla acerca de los testigos es porque nosotros hemos visto las obras de Dios y de eso vamos a testificar. Nosotros lo voy a mencionar. Y en esta iglesia el poder de Dios se ha manifestado. ¿En qué? En las situaciones. Vemos a nuestro hermano Alberto, vemos a nuestro hermano Humberto también, nuestra hermana Irma también, y así en cada uno de los que estamos aquí, el Señor se ha manifestado. Algunos no lo escucharon y se los voy a comentar. Hermano Humberto nos dio una noticia el viernes acerca de sus resultados. Bueno, para los que no sabían, ¿no? El hermano Humberto tenemos un tiempo, ¿qué? ¿Un año aproximadamente? Un aproximado de conocerlo. Mi hermano Humberto estaba enfermo. Tenía tuberculosis. Y si usted conoce un poco acerca de la tuberculosis, dicen algunos que ya no salen de ahí. ¿Cuántas personas esta enfermedad les ha dañado?
los ha matado de hecho. Hemos estado orando al Señor por la vida de nuestro hermano Humberto. El hermano Humberto el viernes pasado nos dio la noticia. Por favor, hermano. Para la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué fue? ¿Por qué fue ese resultado? Porque el hermano creyó. Porque el hermano no dudó. Y usted y yo lo vemos y lo escuchamos. El día de hoy trajo un invitado. Y le damos la gloria a Dios, porque nuestro hermano está cumpliendo con la palabra del Señor. Y así, mis hermanos, como podemos ver ese testimonio, escuchar ese testimonio, es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Que no dudemos del poder de Dios. Que creamos en su palabra. Exactamente, el Señor sigue obrando. El Señor no ha terminado con usted, mi hermano. El Señor sigue obrando y así como ese milagro está haciendo en usted. Mira, mi hermano, cuando nosotros hablamos de un milagro, en nuestra humanidad nosotros quisiéramos que casi de un instante a otro se realice. Esa es nuestra humanidad. Y créeme, Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder para sanar a una persona así de la noche a la mañana. En un día te detectan cáncer y al siguiente día estás limpio. ¿Por qué? Porque Dios en su plan era ese, dar testimonio de su poder. Pero un milagro, mi hermano, no nada más es instantáneo. Estamos hablando de un año con nuestro hermano. Y el Señor, porque así lo decidió, a un año está limpiando el cuerpo de nuestro hermano. Y así lo puede hacer con cada uno de nosotros. Mis hermanos, no dudes del poder de Dios, no dudes de la palabra del Señor, no dudes de lo que Él nos dice. Una vez más, la promesa: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu tú y yo lo recibimos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando le dijimos: Señor, entra a mi vida. La persona del Espíritu viene y habita dentro de nosotros. Entonces el Señor ya está en nosotros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Obedecer. Simplemente obedecer es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que cuando estés lleno de dudas, esfuérzate por desear creer en Dios y pídele a Dios que te ayude a creer. En su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad, Dios nos responderá. Pero mi hermano, no dudes, no dudemos de que Dios está aquí. Que a lo mejor podemos decir: ay, somos poquitos. Bueno, poquitos, pero todos creemos y Dios va a hacer algo nuevo en este lugar. Yo creo en eso, yo creo en la promesa del Espíritu Santo, yo creo en la obra de Dios en este lugar, yo creo en la obra de Dios en mi propia vida. Y así, mis hermanos, si mi flamita que yo tengo encendida, la uno con la de cada uno de ustedes, vamos a lograr hacer un fuego en este lugar. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, yo te invito: tómate de la mano de Dios. No desvíes tu vista, no desvíes tu fe, no desvíes tu atención de la persona del Señor Jesucristo. Mi hermana Rosalinda, perdóneme por mencionarla, pero si en usted llega el desánimo, yo le invito intencionalmente, usted aférrese a Dios. Pídale a Dios: Señor, yo quiero creer más en ti y yo me voy a tomar más de tu mano. Y así en cada uno de nosotros, mis hermanos, el día que tú sientas esas dudas, el día que tú ya no quieras venir, que llegue el desánimo a tu vida, dile: no, vamos a buscar la presencia de Dios. Yo tengo que someter mi cuerpo, yo tengo que someter mis pensamientos a la voluntad de nuestro Señor. Así es como se identifica un verdadero hijo de Dios. Cierre sus ojos un momento, mis hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios, porque en este día Él nos ha mostrado, nos ha dado ejemplos acerca de lo que Él puede hacer. En todas aquellas personas que no dudan,
en todas aquellas personas que confían en Él. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, Señor. En este lugar, Padre Santo, nosotros creemos, bendito Dios, que tú estás aquí, Padre.